Me echaron a la calle en el punto más bajo de mi vida, no extraños, sino mi propia sangre, mi padre y mi hermano. Me dejaron sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una fractura de alma que dolía más que los huesos rotos de mi accidente. Me dijeron que era por mi propio bien, una mentira tan delgada y transparente que casi podía ver sus sonrisas codiciosas a través de ella. Me llamaban una carga, un lastre, un hombre que ya no servía para el negocio familiar que yo mismo había ayudado a construir desde los cimientos. El negocio, Construcciones Vargas, llevaba nuestro apellido, pero en ese momento, sentí que me habían despojado de él, borrado de la historia familiar como una nota al pie de página vergonzosa. Mi padre, Ricardo, un hombre cuya aprobación había buscado toda mi vida, me miró con una frialdad de acero. Sus palabras exactas, grabadas a fuego en mi memoria, fueron: Mateo, ya no puedes contribuir. David se hará cargo de tus responsabilidades. Necesitas tiempo para recuperarte, lejos de aquí. Lejos de aquí significaba la calle. David, mi hermano mayor, el heredero dorado, se paró detrás de él, con una expresión de falsa compasión que no engañaba a nadie. Él era el arquitecto de mi caída. Siempre había estado celoso de mi habilidad práctica, de mi conexión con los trabajadores, de la forma en que los proyectos florecían bajo mi supervisión. Yo era el motor, él era la fachada. Y ahora, con mi cuerpo destrozado por un andamio que se derrumbó, yo era inútil para ellos. La ironía era tan amarga que me ahogaba. El andamio pertenecía a un subcontratista que David había insistido en contratar para ahorrar dinero, a pesar de mis advertencias. Me quitaron el teléfono, la cartera, las llaves de la casa donde crecí. La puerta se cerró a mi espalda con un sonido definitivo, un portazo que sentenció el final de mi vida anterior. Los primeros días fueron un borrón de dolor físico y una incredulidad paralizante. Dormí en bancos de parques, temblando de frío y de rabia, observando desde lejos la casa familiar, las luces encendidas, imaginando a mi familia cenando, riendo, viviendo la vida que me habían robado. Veía el coche de David, un modelo nuevo y caro, aparcado donde antes estaba mi modesta camioneta de trabajo. El negocio familiar era mi vida. Empecé a trabajar allí a los 16 años, barriendo escombros, aprendiendo cada aspecto del oficio. Mientras David iba a la universidad a estudiar administración de empresas, yo estaba en la obra, con las manos cubiertas de cemento y el sol quemándome la nuca. Fui yo quien sugirió diversificarnos hacia las remodelaciones de lujo, una decisión que triplicó nuestros ingresos. Fui yo quien forjó relaciones con los mejores proveedores, consiguiendo descuentos que David luego presentaba como logros suyos en las reuniones. Pero nada de eso importaba ahora. Era un fantasma, una no persona. La calle te despoja de tu identidad capa por capa. Dejas de ser Mateo Vargas, constructor, hijo, hermano. Te conviertes en ese tipo de ahí, una figura anónima que la gente evita mirar. El hambre se convirtió en un dolor sordo y constante. La vergüenza era un manto pesado que me cubría día y noche. Intenté buscar ayuda en los servicios sociales, pero la burocracia era un laberinto diseñado para desgastar tu espíritu. Necesitaba documentos que estaban en la casa a la que no podía volver. Necesitaba una dirección. Necesitaba una identidad que mi familia me había arrebatado. Pasaron semanas, que se convirtieron en meses. Mi cuerpo sanaba lentamente, pero mi espíritu estaba en ruinas. Empecé a conocer a los otros habitantes de mi nueva realidad, veteranos olvidados, jóvenes expulsados de sus hogares, personas con enfermedades mentales que el sistema había abandonado. Cada uno tenía una historia, una herida, una traición. Sus historias, tan diversas y tan trágicas, empezaron a forjar algo nuevo en mí. Mi autocompasión comenzó a transformarse en una ira fría y afilada. Mi dolor se estaba cristalizando en un propósito.
Una noche, mientras intentaba dormir en la entrada de una biblioteca, refugiado de una lluvia helada, vi pasar el coche de mi hermano. Conducía despacio, con la música a todo volumen. En el asiento del copiloto estaba mi exnovia, Ana, riendo, con la cabeza apoyada en su hombro. Se suponía que ella estaba de viaje, cuidando a su madre enferma. Otra mentira. La imagen fue como un rayo que me partió en dos. En ese instante, la víctima murió. El ingenuo Mateo que creía en la lealtad y la familia se desvaneció en la noche lluviosa de Madrid. Lo que quedó fue algo más duro, más oscuro, más decidido. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de reclamar lo que era mío, no el dinero, no el negocio, sino mi nombre, mi valía. Y lo haría ladrillo a ladrillo, de la misma manera que había construido su imperio, solo que esta vez, el edificio que levantaría sería mi justicia, y sus cimientos serían las ruinas de su arrogancia. Empecé a observar. Desde las sombras, me convertí en un estudioso de construcciones Vargas. Pasaba horas en la biblioteca pública, no solo para resguardarme del frío, sino para usar sus ordenadores. Aprendí sobre registros públicos, licitaciones de la ciudad, permisos de construcción. Empecé a rastrear sus proyectos, sus finanzas, buscando una grieta en la fortaleza que habían construido sobre mi espalda. Y entonces conocí a Carlos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con ojos que habían visto demasiado y una mente que seguía siendo tan afilada como el cristal roto. Había sido contable en una gran firma hasta que un error, que él juraba no haber cometido, lo arruinó y lo dejó en la misma situación que yo. Dormía en el catre de al lado en el refugio al que finalmente logré acceder. Le conté mi historia, no toda, pero sí lo suficiente. Él escuchó pacientemente, y cuando terminé, simplemente dijo, la arrogancia crea puntos ciegos. Los hombres como tu hermano y tu padre creen que son intocables. Ahí es donde cometen errores. Errores contables. Esa frase fue la llave. Comencé a trabajar. Hice trabajos ocasionales, cualquier cosa que pudiera conseguir, descargar camiones, limpiar obras, pintar. Cada euro que ganaba lo guardaba con una disciplina feroz. Compré un teléfono de segunda mano y una tarjeta prepago. Empecé a contactar a antiguos trabajadores de nuestra empresa, hombres que me respetaban, que sabían quién había hecho realmente el trabajo duro. Les preguntaba sobre las condiciones actuales, sobre los pagos, sobre los materiales. Las historias que escuché pintaban un cuadro de decadencia. David, en su afán por maximizar los beneficios, estaba cortando esquinas de forma peligrosa. Usaba materiales de inferior calidad, retrasaba los pagos a los subcontratistas y trataba a los trabajadores con un desdén que yo nunca había permitido. La reputación de la empresa, que yo había pulido con tanto esmero, se estaba empañando. Recopilé cada dato, cada testimonio, cada factura filtrada. Carlos me ayudó a entender los documentos, a ver los patrones. Mira aquí, me decía, señalando una discrepancia en un informe de gastos. Están inflando los costes de los materiales y embolsándose la diferencia. Es un fraude clásico. Desordenado. Amateur. La ira dentro de mí ahora tenía un foco. No era solo una emoción ardiente, era combustible. Me di cuenta de que destruirlos no era suficiente. Tenía que construir algo mejor en su lugar. Un día, vi una pequeña licitación del ayuntamiento para reparar una serie de bancos y refugios en parques públicos, los mismos lugares donde yo había dormido. Era un trabajo pequeño, insignificante para una empresa como Construcciones Vargas. Pero para mí, era todo. Usando mis ahorros, registré una nueva empresa. La llamé Cimientos Urbanos. Era un nombre simple, pero para mí, lo significaba todo. Eran los cimientos de mi nueva vida, y mi misión sería reparar los cimientos rotos de la ciudad y de las vidas de las personas. Presenté mi propuesta.
Era meticulosa, detallada y significativamente más barata que la de cualquier competidor, porque no buscaba un gran beneficio. Buscaba una oportunidad. Para mi sorpresa, la gané. Mi primer empleado fue un hombre llamado Javier, un albañil experimentado que había perdido su trabajo y su casa después de una lesión. Lo conocí en el refugio. Mi segundo y tercer empleado fueron dos jóvenes que habían huido de hogares abusivos. No teníamos oficina. Nuestra sede era un banco del parque. Nuestras reuniones se celebraban en la biblioteca. Pero teníamos algo que Construcciones Vargas había perdido. Teníamos hambre, teníamos orgullo y no teníamos nada que perder. Empezamos el trabajo. Yo trabajaba junto a ellos, con las manos en la masa, igual que antes. Reparamos cada banco, reforzamos cada refugio con un cuidado y una atención al detalle que rayaba en la obsesión. Cada tornillo apretado, cada capa de pintura, era un acto de desafío. Era la prueba de que se podía construir algo duradero con honestidad y trabajo duro. La gente empezó a notar. Funcionarios menores del ayuntamiento elogiaron la calidad de nuestro trabajo. Los residentes de los barrios nos daban las gracias. Era una pequeña victoria, pero sabía que era el primer ladrillo de mi nuevo edificio. Una tarde, mientras terminábamos el último refugio, vi a mi padre. Pasó en su coche, miró nuestro trabajo, me vio a mí, cubierto de polvo y sudor, y en sus ojos no había reconocimiento, solo una mueca de desprecio. Sacudió la cabeza, como si viera a un vagabundo jugando a ser constructor, y aceleró. No sabía que estaba mirando a su némesis. No sabía que el fantasma que había creado había vuelto de entre los muertos, y que esta vez, no venía a pedir, sino a tomar. Y lo que iba a tomar era todo. El pequeño contrato del ayuntamiento fue la chispa. La calidad de nuestro trabajo y nuestra eficiencia nos ganaron otro, y luego otro. Cimientos Urbanos comenzó a crecer orgánicamente, impulsado por la reputación. Mi equipo estaba formado exclusivamente por personas que habían conocido la dureza de la calle. No necesitaba revisar sus currículums, conocía sus historias porque eran ecos de la mía. Javier, el albañil, se convirtió en mi capataz, un líder natural cuya lealtad era inquebrantable. Contraté a una mujer llamada Sofía, que había sido gerente de proyectos antes de que una crisis de salud mental la dejara sin red de seguridad. Su mente para la logística era brillante. Juntos, éramos un equipo de parias, pero éramos eficientes, disciplinados y estábamos motivados por algo más profundo que un sueldo, la segunda oportunidad. Alquilamos un pequeño almacén en un polígono industrial barato, que se convirtió en nuestra oficina, taller y santuario. Por primera vez en meses, tenía un techo sobre mi cabeza que era mío, aunque fuera compartido con sacos de cemento y herramientas. Cada noche, después de que el equipo se iba a los apartamentos de transición que empezamos a poder permitirnos para ellos, yo me quedaba con Carlos. Él, ahora mi asesor financiero no oficial, y yo, revisábamos las finanzas de Construcciones Vargas. Nos habíamos convertido en cazadores de sombras. A través de mis contactos, los antiguos trabajadores leales, obteníamos información. Facturas infladas, pagos en negro a inspectores corruptos, el uso sistemático de materiales de calidad inferior declarados como de primera. La empresa de mi padre y mi hermano era una casa de naipes, y yo estaba catalogando cada carta. Mi estrategia no era una confrontación directa. Era la guerra de guerrillas. Empecé a presentarme a las mismas licitaciones que ellos, especialmente las de tamaño medio, las que consideraban su pan de cada día. Mi empresa era más ágil. Nuestros costes generales eran una fracción de los suyos. Podía ofrecer precios más bajos con márgenes de beneficio razonables porque no estábamos financiando coches de lujo ni estilos de vida extravagantes. Empezamos a ganarles. Al principio, no se dieron cuenta. Perder un contrato aquí y allá era normal.
Pero entonces perdieron 3 seguidos, todos a favor de una empresa desconocida llamada Cimientos Urbanos. La primera vez que mi hermano David y yo nos cruzamos fue en una reunión previa a la licitación para un proyecto de renovación de un centro comunitario. Entré en la sala con mi modesto portafolios, vestido con ropa de trabajo limpia pero funcional. Él estaba allí, con su traje caro y su reloj ostentoso, charlando con los funcionarios de la ciudad como si fueran viejos amigos. Sus ojos pasaron por encima de mí sin un atisbo de reconocimiento. Para él, yo era solo otro pequeño contratista, un insecto. Durante la reunión, cuando llegó mi turno de hablar, presenté mi plan. Hablé de eficiencia, de compromiso comunitario, de contratar localmente. Cuando mencioné el nombre de mi empresa, Cimientos Urbanos, vi una ligera contracción en su frente. El nombre le sonaba. Al final de la reunión, se me acercó. ¿Te conozco?, preguntó, con un tono condescendiente. Lo miré directamente a los ojos. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Quería gritarle, golpearlo, desatar toda la furia que había acumulado. Pero en su lugar, le ofrecí una sonrisa tranquila y fría. No lo creo, respondí. Soy Mateo. El dueño de Cimientos Urbanos. El nombre Mateo no pareció registrarse. Había muchos Mateos en el mundo. Sacudió la cabeza, desinteresado. Buena suerte con tu pequeña empresa, dijo con una palmada condescendiente en mi hombro. Vas a necesitarla compitiendo contra los profesionales. Se alejó, y yo me quedé allí, sintiendo el ardor de su mano en mi hombro. Esa subestimación era mi mejor arma. No me veía. No podía concebir que el hermano roto y desaliñado que había echado a la calle pudiera estar de pie en la misma habitación, compitiendo por el mismo premio. Por supuesto, ganamos ese contrato también. La noticia debió de sacudirlos. Empecé a escuchar rumores. Construcciones Vargas tenía problemas de liquidez. Los proveedores exigían el pago por adelantado. Los mejores trabajadores los estaban abandonando, algunos incluso venían a buscar trabajo conmigo. Les ofrecía salarios justos, respeto y un propósito. Uno de ellos me contó que David había tenido un arrebato en la oficina, gritando sobre una empresa fantasma que les estaba robando el trabajo. La ironía era deliciosa. Mi padre, por otro lado, se volvió más recluido. Un antiguo vecino me dijo que apenas salía de casa. Me lo imaginaba sentado en su estudio, rodeado de los trofeos y fotografías de una vida exitosa, incapaz de comprender por qué el mundo que había construido se estaba desmoronando. ¿Pensaba en mí alguna vez? ¿Sentía una punzada de culpa? Dudaba. Su arrogancia era una fortaleza que ningún remordimiento podía penetrar. Mi momento clave llegó 6 meses después. Se anunció una gran licitación, la construcción de un nuevo complejo de viviendas sociales, un proyecto emblemático para la ciudad. Era un salto enorme para Cimientos Urbanos, pero yo sabía que estábamos listos. Era el tipo de proyecto que Construcciones Vargas necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Puse a todo mi equipo a trabajar en la propuesta. Sofía manejó la logística, Javier planificó la mano de obra, y yo, junto a Carlos, afinamos los números hasta la perfección. Pero no solo competimos en precio. Añadimos un componente social que nadie más podía igualar. Propusimos un programa de formación y empleo en el lugar para personas sin hogar, con un camino hacia una vivienda permanente dentro del mismo complejo que ayudarían a construir. Era audaz, era sincero, y era nuestra historia. Mientras tanto, continué mi investigación sobre ellos. Descubrí su mayor vulnerabilidad, un gran préstamo bancario que habían obtenido para expandirse, garantizado con activos sobrevalorados y proyecciones de ingresos fraudulentas. El banco había comenzado a hacer preguntas. La soga se estaba apretando.
La presentación final para el proyecto de viviendas fue en el ayuntamiento. Todas las grandes empresas de la ciudad estaban allí. Vi a mi padre y a mi hermano sentados en la primera fila. Parecían tensos. David tenía ojeras y su habitual arrogancia había sido reemplazada por una fina capa de desesperación. Mi padre parecía más viejo, encorvado. Cuando llamaron a Cimientos Urbanos, subí al podio. Empecé a hablar, y mientras describía nuestra misión, nuestra filosofía, vi el momento exacto en que me reconocieron. No fue un destello, fue un lento amanecer de horror en sus rostros. La mandíbula de David se aflojó. Mi padre se puso pálido como un fantasma. El pequeño contratista, el insecto, el vagabundo, era Mateo. Su Mateo. El hijo y hermano que habían desechado como basura. Continué mi presentación, mi voz firme, mis ojos fijos en ellos. No dejé que mi triunfo se mostrara en mi rostro. Mantuve un tono profesional y apasionado. Les hablé a los concejales, pero mi mensaje era para esos dos hombres. Cada palabra sobre la dignidad, la oportunidad y la construcción de un futuro a partir de la nada era una daga dirigida a sus corazones culpables. Cuando terminé, hubo un silencio en la sala, y luego un aplauso espontáneo, liderado por la alcaldesa. Miré a mi padre y a mi hermano. Estaban congelados, atrapados en una pesadilla hecha realidad. El fantasma no solo había vuelto para atormentarlos, había vuelto para reemplazarlos. Había construido un reino sobre la tierra baldía a la que me habían desterrado, y ahora estaba a punto de tomar su castillo. La batalla estaba ganada. Solo quedaba ver cómo caían las murallas. La decisión del ayuntamiento tardó una semana que para mi padre y mi hermano debió de ser una eternidad de agonía. Para mí, fue una semana de calma resuelta. Sabía que habíamos presentado una propuesta superior, no solo en términos financieros, sino morales. Habíamos ofrecido a la ciudad una solución, no solo un edificio. La llamada llegó un martes por la mañana. Era la alcaldesa. Su voz era cálida. Señor Mateo, dijo, y el uso formal de mi nombre de pila, sin el apellido que compartía con ellos, se sintió como una pequeña victoria en sí misma. El comité ha quedado profundamente impresionado con la propuesta de Cimientos Urbanos. La combinación de excelencia técnica y compromiso social es exactamente lo que esta ciudad necesita. El contrato es suyo. Colgué el teléfono y un silencio profundo llenó nuestro pequeño almacén. Javier, Sofía, Carlos y el resto del equipo, que habían estado conteniendo la respiración, me miraron. Asentí lentamente, y la habitación estalló en vítores y abrazos. Eran los sonidos de la vindicación, no solo para mí, sino para todos ellos. La noticia se hizo pública al día siguiente. El colapso de Construcciones Vargas fue rápido y brutal. La pérdida del contrato de viviendas sociales fue la gota que colmó el vaso. El banco, ya nervioso por sus finanzas, ejecutó el préstamo. Sus activos fueron congelados. Los proveedores se negaron a entregar materiales. Se vieron obligados a declararse en quiebra en menos de un mes. La caída fue tan espectacular como su arrogancia. El nombre Vargas, que una vez fue sinónimo de éxito en el sector de la construcción de la ciudad, se convirtió en una advertencia. Pero mi plan no había terminado. La justicia financiera era solo una parte. La otra era la exposición. De forma anónima, filtré el dossier que Carlos y yo habíamos compilado a un periodista de investigación local con el que había establecido contacto. El dossier detallaba el fraude de las facturas, los sobornos, el uso de materiales peligrosos. El escándalo estalló. No solo eran empresarios fracasados, ahora eran criminales. El fiscal del distrito abrió una investigación. Mi padre y mi hermano fueron citados a declarar.
Sus rostros estaban en todos los noticieros, no como titanes de la industria, sino como hombres avergonzados y derrotados. El día que tuvieron que abandonar la casa familiar, yo estaba allí, observando desde mi coche al otro lado de la calle. No sentí el placer que había imaginado. No hubo una oleada de triunfo. Solo una sensación de cierre, de un ciclo que finalmente terminaba. Vi a los agentes judiciales sacar sus muebles, sus posesiones, la vida que habían construido sobre mi sacrificio. Vi a mi madre, una figura silenciosa y cómplice durante todo el proceso, llorando en el porche. Vi a mi padre, un hombre roto, mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía de verdad. Y vi a David, mi hermano, cuya expresión ya no era de arrogancia, sino de pura y vacía desesperación. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas. Esta vez, me vio. Vio al hermano al que había arrojado a los lobos. Vio al hombre que había vuelto no con sed de venganza, sino con el peso de la justicia. No hice ningún gesto. Simplemente mantuve su mirada hasta que él la apartó, incapaz de soportar el reflejo de sus propias acciones. Arranqué el coche y me alejé. No necesitaba ver más. Unas semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ana, mi exnovia. Su voz era un susurro. Me contó que David la había abandonado tan pronto como el dinero desapareció. Me pidió perdón, dijo que había sido débil, que se había dejado seducir por las promesas de mi hermano. Escuché en silencio. Lo siento, Ana, le dije con sinceridad, pero yo ya pasé página. Y colgué. No había amargura en mi corazón, solo la constatación de que algunas personas están destinadas a ser daños colaterales de las malas decisiones de otros. Cimientos Urbanos prosperó. El proyecto de viviendas sociales se convirtió en nuestro buque insignia. Cumplimos cada promesa. Construimos casas seguras y dignas. Y lo más importante, cumplimos nuestra promesa con la gente. Más de 50 hombres y mujeres que habían vivido en las calles encontraron trabajo, formación y, finalmente, un hogar en el mismo complejo que habían ayudado a levantar. Ver a Javier entregarle a una familia la llave de su primer apartamento fue un momento más satisfactorio que cualquier titular sobre la caída de Construcciones Vargas. Carlos se convirtió en nuestro director financiero a tiempo completo, con una oficina de verdad y un sueldo que reflejaba su valía. Sofía lideraba proyectos cada vez más grandes con una confianza renovada. Habíamos creado algo más que una empresa, habíamos creado una comunidad, una familia elegida, forjada en la adversidad y unida por la lealtad. Mi padre y mi hermano evitaron la cárcel por un tecnicismo legal, pero su castigo fue de otro tipo. Perdieron su estatus, su riqueza, su reputación. Lo último que supe fue que mi padre vivía en un pequeño apartamento alquilado, sumido en una profunda depresión. David, incapaz de encontrar trabajo en un sector que ahora lo despreciaba, realizaba trabajos esporádicos, irónicamente, muy parecidos a los que yo hice cuando empecé mi regreso. La justicia, a veces, tiene un sentido poético y oscuro. Hoy, estoy de pie en la azotea de uno de nuestros edificios terminados, mirando la ciudad. El sol se pone, pintando el cielo de naranja y púrpura. Abajo, las luces de la ciudad comienzan a parpadear, cada una representando una historia, una vida. Ya no siento la ira fría que me impulsó durante tanto tiempo. Ha sido reemplazada por una paz tranquila, una sensación de propósito cumplido. No me regodeo en su caída, pero tampoco lamento las consecuencias de sus actos. Ellos eligieron su camino la noche que cerraron esa puerta. Yo elegí el mío en los fríos bancos de los parques y en los refugios abarrotados de esta ciudad. Ellos construyeron un imperio sobre la arena de la codicia y la traición. Yo construí el mío sobre los cimientos sólidos del trabajo duro, la integridad y la compasión por aquellos que la sociedad había descartado. Me despojaron de mi apellido, pero en el proceso,
me permitieron forjar mi propio nombre. Ya no soy Mateo Vargas, el hijo desheredado. Soy Mateo de Cimientos Urbanos. Y mi trabajo acaba de empezar. Abajo, en la entrada del edificio, veo a un nuevo grupo de aprendices, sus rostros una mezcla de nerviosismo y esperanza. Son como yo era. Son la prueba viviente de que incluso desde el fondo más oscuro, se puede construir hacia la luz. Y yo estaré aquí para darles las herramientas.